Maimónides el Sefardí, de Rafael Herrera Guillén. Leyendas para soñar y aprender. El nieto de un carnicero. Maimón y su bella esposa tuvieron 3 hijos, una niña y 2 varones. El mayor de los chicos se llamaba, a ver si lo aciertas, en efecto, Moisés, y el pequeño, David. La hija era muy obediente y siempre acompañaba a su madre en todos los duros trabajos para mantener el hogar en orden. David, el pequeño, era muy serio y generoso y se le daban muy bien las matemáticas, pero Moisés, el pequeño Maimónides, era otra historia. No hacía caso a nadie, solo le gustaba ir de aquí para allá. Nunca paraba de corretear con sus amigos y no quería saber nada de libros. Desobedecía a sus padres sin parar. Cuando veía a su padre aproximarse, salía corriendo a toda pastilla antes de que le obligara a estudiar. Su madre intentaba hacerle entrar en razón por todos los medios. Le prometía hacerle su comida favorita si estudiaba un poco, pero no hacía caso. En muchas ocasiones, su padre cerraba todas las puertas de la casa para que no se escapara y le encerraba en el cuarto para obligarle a estudiar. Pero nada, Maimónides era muy duro de mollera y no sentía ningún amor por los libros. Su padre, Maimón, que procedía de una familia de eruditos, sabios amantes de los libros de la ley, no podía entender aquel desprecio de su hijo por aprender. Un día, desesperado y harto de la actitud del niño, le gritó lo siguiente: «Nunca llegarás a nada. No eres más que el nieto de un carnicero». Maimónides se fue llorando. Su madre intentó detenerle, pero se marchó de casa y, como no volvía, se quedaron muy preocupados. Su padre lamentó haber hablado tan rudamente al niño. No sabían nada de él desde que huyó de casa por la mañana sollozando amargamente. Preguntaron a los vecinos, pero nadie le había visto. El pequeño Moisés había salido tan a lo loco de su casa que se había perdido y no sabía dónde estaba. Tenía miedo y echaba de menos a sus padres y hermanos. Quería regresar y abrazarles a todos y pedirle perdón a su padre por su pereza. Comenzó también a sentir mucha sed. En su deambular había llegado sin notarlo a una especie de desierto mágico, en donde no había nada alrededor más que él mismo y una enorme extensión de tierra luminosa. Cada vez sentía más sed. En esto, sin saber cómo ni de dónde, se le apareció un hombre de ojos profundos, como de ángel, y le ofreció agua del enorme cántaro que llevaba para su camello. Maimónides no dijo nada al ver a aquel misterioso ser. Solo tomó el cántaro y bebió y bebió. Y sin embargo, por más que bebía, no lograba saciarse. El pequeño Moisés Maimónides devolvió el cántaro vacío a su dueño y dijo: «Gracias, buen hombre, muchas gracias por tu agua. Me temo que te he dejado sin agua para tu camello, y todo para nada, porque sigo tan sediento más que al principio». El hombre de ojos de ángel tomó el cántaro en silencio y, acercando su mano cariñosamente a la cabeza del niño, le respondió: «El hombre sediento calma su angustia con agua, pero la sed que tú ahora sientes, ni toda el agua del mundo podría saciarla. Marcha a la hermosa ciudad de Lucena, allí calmarán la sed de conocimiento que ya nunca más dejarás de sentir». Maimónides se despidió del aguador angélico y se dirigió hacia Lucena. Allí aprendió de los más grandes sabios de su tiempo. Un día, pasado algún tiempo, el pequeño Moisés Maimónides se despidió de sus maestros lucentinos y regresó a Córdoba. Fue muy temprano a la sinagoga a la que solía acudir su familia. Comenzó entonces a hablar cubierto en su talit y todo el mundo quedó enmudecido ante la sabiduría de aquel joven, cuya voz resultaba familiar, pero nadie reconocía. Entonces Maimónides deslizó el talit hacia sus hombros y descubrió su rostro. Alzó la mirada hacia su padre, que le dio el más feliz de los abrazos que un padre jamás pudo nunca darle a un hijo. El libro salvavidas. Cuentan los que cuentan las más bellas historias que un día Maimónides se perdió
Estaba paseando por la calle, profundamente concentrado en unas lecturas que acababa de hacer con su padre, sin reparar en el camino por el que le llevaban sus piernas. Fue tan lejos en su deambular que llegó a un puerto en donde unos malvados piratas le capturaron y se lo llevaron a África para venderlo como esclavo. El pobre muchacho estaba aterrorizado por el destino que le aguardaba, pero no temblaba, sino que se mantuvo en silencio, abrazado a la Torá que llevaba siempre consigo en sus meditabundos paseos, y se acurrucó en el suelo de la bodega del barco. «Sacaremos una buena suma por el jovencito», decían los malvados captores. Pero el viento comenzó a soplar cada vez más fuerte. El barco se balanceaba de un modo muy violento, hasta que al final, ¡zas!, rayos, truenos. Una tormenta atroz destrozó el barco y toda la tripulación salió despedida y se hundió en el mar, que los engulló con furia. Todos se ahogaron, excepto el joven Moisés, que seguía asido a su Torá y milagrosamente mecido sobre un pedazo de madero que se había desprendido del barco y que flotaba tranquilamente con viento a favor hacia la costa africana. Al llegar allí, los lugareños acogieron a aquel muchacho, cuya lengua no conocían. Le dieron comida, lo asearon y lo llevaron ante el rey. Un sirviente de la corte de aquella ciudad costera tomó al joven Maimónides del brazo y lo presentó ante el rey de este modo: «Mi señor, este es el náufrago que llegó milagrosamente a nuestras costas. Cuando la tormenta rugía y despedazaba barcos, él arribó hasta aquí flotando tranquilamente sobre una pequeña tabla, acunado por un dulce viento que milagrosamente lo protegía. Pero no sabemos quién es ni de qué nación procede, pues su lengua es extraña para nosotros». Entonces el rey, que era un hombre sabio, llamó al joven Moisés con un gesto de su mano. «Ven, acércate hacia aquí, joven. Muéstrame eso que llevas entre tus brazos». Maimónides entonces se acercó y sin soltar la Torá mostró el volumen al rey. Al verlo, el monarca comprendió inmediatamente todo y se dirigió en estos términos a su corte: «Vestidle con las mejores ropas. Mañana le llevaréis de vuelta a Córdoba. Es un joven judío cuyo amor a la ley y a su pueblo le han salvado de la esclavitud y de la tempestad». Al regresar a Córdoba, el joven Moisés Maimónides fue abrazado por sus padres y llenado de besos. Ni siquiera en ese momento soltó de sus brazos la Torá.